Hola, hoy vamos a hablar brevemente sobre las enfermedades virales, principalmente sobre la viruela del mono y el COVID, ya que estamos cursando la cuarta ola. Hay varias consideraciones que hay que tener en cuenta en ambas situaciones. Vamos a hablar un poco de la viruela del mono, cómo se transmite, cuáles son los síntomas, las recomendaciones y cuál es su relación con el coronavirus. Principalmente hay que incidir que si presentamos algún síntoma, es importante acercarnos a un establecimiento de salud. No solamente para recibir la atención, lo cual puede ser también con el médico de cabecera, con su médico ocupacional, sino también para descartar alguna otra cosa o para, en el caso de los niños principalmente, para descartar que no sea la viruela del mono. ¿Qué cosa es la viruela del mono? Se trata de una enfermedad zoonótica. ¿Qué significa zoonótica? Es un grupo de enfermedades que se transmiten directamente de los animales hacia las personas. Un ejemplo de ellas muy común es la rabia. También es una enfermedad zoonótica. Entonces, la viruela del mono es una enfermedad rara que ha emergido recientemente, potencialmente mortal, que puede propagarse a los humanos y que suele aparecer en África, en Occidental y Central, donde actualmente ya es endémica. Sin embargo, estamos viendo que se está presentando en muchos países. Los virus tienen la particularidad de propagarse muy rápidamente. Ya lo hemos visto en esta pandemia. Y lo vemos cada año cuando hay un cambio de estación, cuando hay un cambio de temperatura, en que los resfríos aparecen abundantemente, ¿no? Entonces tienen esa capacidad. Tiene variados síntomas y aquí me gustaría incidir en la relación que tienen las enfermedades virales, principalmente el tracto respiratorio, que es la que estamos viendo ahora, donde los síntomas son muy similares, en muchos casos idénticos, donde no se puede diferenciar simplemente con los síntomas, ¿no? Las fases prodrómicas o las fases de inicio son exactamente igual en todas. No es que tengan que aparecer todos los síntomas, pero pueden aparecer algunos de ellos, pero no son específicos, son síntomas inespecíficos. Por ejemplo, vamos a ver aquí, en el caso de la viruela del mono, dolor de cabeza, puede aparecer en varias enfermedades, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolores musculares, dolores de espalda, agotamiento o cansancio, escalofríos. Algunos pacientes pueden desarrollar dolor abdominal o muscular también. Entonces, como se dan cuenta, son síntomas muy generales para casi todas las enfermedades, incluyendo principalmente lo que nos interesa, el COVID y los resfríos comunes, cosa que está generando mucha confusión actualmente. Bueno, en el caso de la viruela del mono, cuando ya la enfermedad se está desarrollando, pues aparece un sarpullido, ¿no? Eso sí es ya mucho más específico de esta enfermedad, pero tampoco es exclusivo, porque vamos a ver que esto podría darse también en la varicela o en otros tipos de viruela. Entonces es importante una ayuda profesional, es importante una orientación, por lo menos, de la parte profesional. ¿Okay? Vamos a ver que aquí el 70% de los afectados tiene lesión o heridas o ampollas en las mucosas de la boca, el 30% en los genitales y el 20% en el tema de los párpados. O sea, es incómodo, es fastidioso y no digamos directamente porque las lesiones vayan a hacer daño, sino porque estas van a producir picazón, se pueden sobreinfectar, pueden generar otras infecciones que sí pueden ser mortales también. Y otra característica de los virus es que no solamente se quedan en el sistema respiratorio, mucho más frecuentemente, pero no de manera exclusiva, pero más frecuente en los niños, puede afectar el tracto gastrointestinal también. Por eso es que, si ustedes habrán visto algún niño resfriado, generalmente le da diarrea, se le afloja el estómago. En los adultos también, pero en los adultos ya entra, digamos, a tallar también el factor de la automedicación. Es muy frecuente que ante algún síntoma de resfrío, de malestar, eh, de, algún, de algún síntoma respiratorio, se recurra rápidamente al uso de antibióticos, cosa que no lo recomiendo de ninguna manera. Y creo que ya lo hemos conversado anteriormente. Los virus no reaccionan a los antibióticos. Los antibióticos no están hechos para atacar a los virus. ¿Y qué van a hacer los antibióticos? Atacar a nuestra propia flora bacteriana intestinal, la cual es necesaria. Entonces vienen las diarreas, ¿no? Entonces por eso es muy importante siempre orientarse y no recurrir directamente al antibiótico ante la aparición de fiebre, ante la aparición del dolor, porque
No es para eso el antibiótico. Entonces hay que tener cuidado. Otro digamos, otro síntoma que pueden generar los virus digamos, en su conjunto es también la afectación neurológica. Por eso es que hay enfermedades virales que afectan directamente a las meninges, las meningitis, ¿no? Principalmente en los niños, pero no de manera exclusiva. Entonces hay que ver que los virus tienen una amplia forma de manifestarse. Hay que tenerlo en cuenta. Esa es la relación que tienen entre todos ellos, ¿no? Vamos a ver que la viruela del mono se transmite por contacto directo con sangre, como muchos tipos de enfermedades, por contacto con las secreciones infectadas, igual que el COVID, igual que el resfrío, al toser, al hablar, al estornudar. Tienen otra relación también, al tocar las lesiones cutáneas. Por eso es que también, bueno, no ha sido frecuente la viruela del mono, pero sí la varicela, por ejemplo, donde aparecen las ampollas, y también el contacto con las lesiones, incluso con las costras de las lesiones, también son contagiosas. En este caso, aplica lo mismo. Tocar objetos recientemente contaminados, con fluidos del paciente, ¿no? Saliva, algún tipo de secreción, ¿no? En las sábanas, en los platos. ¿Qué les parece? Igual que el COVID, igual que el resfrío. Entonces, es una relación bastante estrecha que tienen los virus, principalmente en su transmisión y en el inicio del cuadro. Por ejemplo, este cuadrito también muestra cuáles son, digamos, los síntomas de inicio, ¿no? Que presenta la viruela del mono. Fiebre, muchas enfermedades tienen fiebre, dolor lumbar o dolor muscular o dolor de espalda, como lo describen, y que es también confundido con dolor en los pulmones, refieren las personas. No, los pulmones no duelen, no duelen porque no tienen terminaciones nerviosas, no pueden doler. Lo que duele es la musculatura de la espalda. Entonces, cuando yo respiro, cuando yo, digamos, me muevo, o cuando yo estoy tosiendo, me duele. Y podría ser confundido con dolor en los pulmones, pero lo que duele es la espalda. La inflamación de los ganglios linfáticos, ¿no? La inflamación, generalmente aparición de algunos bultitos, algunas bolitas por aquí, por abajo, y que muchos pueden asustarse o pueden confundirlo con otras cosas. También sucede aquí. Dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio intenso, ¿no? Y en la fase eruptiva, o sea, cuando ya aparecen las ampollas, hay erupciones en la piel, ¿no? En la mayor parte del cuerpo, y esto, pues, como les decía, aparece en el rostro y luego en todo el cuerpo, pica, fastidia, lleva a rascarse, lleva a que le demos medicamentos o algunas cremas para aliviar un poco los síntomas, porque podría reinfectarse o reinfectarse, la palabra correcta, y esto generar una doble infección viral y bacteriana por otro lado, lo que puede complicar el cuadro también. Los síntomas, miren, estos síntomas los saqué de un cuadrito de COVID para poder mostrarle que es prácticamente igual. Fiebre, cansancio, tos seca, malestar de cuerpo, dolor de garganta, congestión nasal, diarrea, bueno, y la falta de aire en los periodos ya más críticos en el COVID. Pero el resto es prácticamente igual. Entonces, al inicio es muy difícil diferenciarlos. ¿Qué hacer ante la sospecha? Hay que brindar apoyo al paciente, hay que informarlo, hay que informarse uno mismo de fuentes confiables y si uno desconoce nos pueden preguntar también a los profesionales de la salud, ¿no? Establecer una vía de comunicación positiva, ¿no? O sea, no hay que culparlos de nada, reprocharles nada, hay que apoyarlos porque en estos momentos, como habrán podido darse cuenta, los contagios de las enfermedades virales es prácticamente inevitable. Uno puede contagiarse en cualquier lugar. Hay que hacer un aislamiento de inmediato del caso sospechoso, obviamente hasta que se diagnostique lo real o hasta que se descarte que no sea o COVID o una viruela del mono. Tomar las muestras para el diagnóstico y el envío de inmediato al Instituto Nacional de Salud, esto ya lo hacen en un establecimiento de salud, y podemos restringir la transmisión. ¿Cómo podemos restringir la transmisión? Creo que ya es conocido. Aplican los mismos métodos, los mismos cuidados que ya hemos repetido y que ya han escuchado para el COVID. El aislamiento, el uso del cubrebocas, la desinfección, el lavado de manos, la limpieza, la ventilación de los ambientes, todo lo que ya hemos escuchado y conocemos aplica de igual manera para acá. ¿Okay? El tratamiento no hay, hasta ahora no hay un tratamiento específico ni para el COVID ni para la viruela del mono.
Para el COVID sí han salido algunos medicamentos que ya, digamos, combaten directamente el COVID, que no están aquí en nuestro país, no están al alcance común como para ir a una posta, a una farmacia y comprarlos, así que no vale la pena mencionarlos ahora. Para la viruela del mono no hay, existe una vacuna específica para la viruela del mono desarrollada por Estados Unidos y Canadá, pero todavía no ha tenido una aprobación por la OMS o algunas entidades que se encargan de esto. Se han acelerado los procesos, pero todavía no está circulando. Se ha visto que en el caso de la vacuna de la viruela, que está dentro de nuestro calendario nacional de vacunación, tiene una, digamos, una protección, genera protección contra la viruela del mono, es una protección cruzada de hasta el 85%. O sea, es importante, por eso es importante tener nuestras vacunas al día, por eso es importante tener las vacunas de los niños al día. Entonces, esto puede ayudar, estar vacunado contra la viruela puede ayudar a resistir o a combatir o a que sea mucho más leve el cuadro de la viruela del mono, ¿no? La recomendación principal es evitar los contagios, ya sabemos cómo, restringiendo el contacto, restringiendo en las personas que están con síntomas, el uso de los tapabocas, la desinfección, el uso del alcohol gel, el lavado de manos, la limpieza de los lugares, la ventilación. Esa parte creo que ya la conocemos, aplica igual para acá. Las recomendaciones, si hay una persona enferma, no solamente la viruela, sino de algún resfrío o de alguna sospecha de COVID o de alguna confirmación de COVID, no hay que confiarnos, por más que tengamos las vacunas. Lo que hay que evitar para que estas enfermedades vayan desapareciendo es su propagación. Porque sí he escuchado a muchas personas que dicen, pero ya tengo las 3 vacunas, no importa si me contagio. No, lo ideal no es contagiarse, una, para cuidar nuestra salud, para cuidar la salud de los demás, y para que la enfermedad vaya desapareciendo. Porque mientras menos se propague, mientras menos se contagie, menos chance le damos a que se reproduzca. Entonces es importante evitar el contacto físico. Hay que lavarnos las manos, ¿no? Con agua, jabón constantemente, mínimo durante 20 segundos. Hay que usar 2 mascarillas generalmente en los casos, en los lugares donde hay mucho más concurrencia de público, de personas, como ya hemos visto, prácticamente la parte pública, la parte comercial ya está desde hace varios meses al 100%, entonces hay que cuidarnos en estos lugares, ¿no? Todavía se recomienda aquí el uso de la doble mascarilla, ¿no? Hay que usar el gel alcohol con frecuencia, hay que adoptar las medidas de higiene respiratoria. Si uno mismo está con síntomas, debe reportarlo, debe tomar el cuidado. Acuérdense que la mascarilla protege no solamente al que está enfermo, al que la usa, sino protege a la persona de allá, a la persona del frente. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que mis secreciones salgan. Entonces es importante la autoconciencia también de que si yo tengo algún síntoma, de que si yo estoy mal, debo usar mi mascarilla. ¿Okay? El ojo, la nariz y la boca son súper importantes en el cuidado porque, como habrán visto y como sabrán del COVID, son lugares por donde principalmente entran los virus, ¿no? Hay que mantener nuestra distancia. Eso también es súper importante, no solamente en la parte laboral, en la parte social también. Si tengo fiebre, tos, dificultad para respirar, hay que buscar atención médica, hay que reportarlo, hay que buscar la mejor orientación posible, evitar la automedicación, como ya se los he comentado. Y si tengo síntomas respiratorios, obviamente, de preferencia quedarme en casa y estar relativamente aislado hasta descartar que no sea alguna de estas 2 enfermedades. Hay que protegernos y protegernos de los virus y de los agentes infecciosos en general, porque este tipo de transmisión aplica también para otro tipo de elementos, de agentes infecciosos, como por ejemplo los parásitos, como por ejemplo los hongos. No exactamente igual, pero sí aplica el contacto directo, ¿no? Se aplica la falta de higiene, se aplica el ingreso de los microorganismos, ya sea por la piel o por la boca o las mucosas. Entonces, si nosotros tenemos estos cuidados generales que se han mencionado, vamos a evitar muchos otros tipos de enfermedades, ¿no? Se debe fomentar los cuidados con las siguientes prácticas saludables, ¿no? Hay que promover el cuidado del lavado de manos, hay que enseñar a toser o estornudar. Acuérdense que para ello hay que colocar el ángulo del codo en la boca, no hay que colocar la mano ni taparnos, ¿no? Hay que colocar de preferencia el ángulo del brazo. Hay que verificar que se realicen la limpieza y desinfección de los hogares,
de los centros de labores, hay que mantener ventilado, la ventilación es súper importante, sé que hace un poco de frío, pero es importante mantener ventilados los ambientes. Y más aún cuando no estamos ahí para que se salga todo lo que nosotros podemos haber dejado. Informar que se deben compartir, que no se deben compartir los alimentos, los cubiertos, más aún si tenemos algún síntoma. Promover el uso de gel alcohol, tanto en líquido como en gel, para poder desinfectarse las manos si es que no podemos lavarnos. Y enseñar que no debemos tocarnos la cara, la nariz, la boca, sin habernos lavado las manos. Esto es importante porque el hecho de tocar los virus no hace que yo me contagie. Yo puedo tocar un lugar, el transporte público, la manija de una puerta, y lo puedo tener en las manos, y eso no implica que yo me contagie. Pero si con esas manos yo me toco los ojos, la nariz, la boca, o ingiero mis alimentos, ahí es donde podría entrar el virus, la bacteria, el hongo, el parásito. Por eso es importante el lavado de manos. ¿Okay? Y simplemente sigamos cuidándonos. Esto todavía no ha terminado, y si bien es cierto, cada vez lo estamos manejando mejor, sin embargo es bastante incómodo, es de cuidado todavía. Esta enfermedad de la viruela del mono aún no se conoce por completo y vemos que está en subida y va a seguir subiendo, al igual que el COVID. Esto tiene un periodo. Entonces conviene recordar las medidas de cuidado, las medidas de higiene, las medidas de buena salud. Acuérdense que la alimentación, el descanso también es súper importante aquí. ¿Okay? Bueno, cuídense mucho, sigamos cuidándonos mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.